En la clase de hoy estaremos enfocados a reforzar el concepto de factor de seguridad ante carga cortante. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. En este caso vamos a desarrollar el ejercicio 90 y 91 del capítulo 1 del Giveler. En el caso del 90 se nos dice que el sistema de suspensión de manejo suave de la bicicleta de montaña está articulado en C y se encuentra apoyado por el amortiguador BD. Si está diseñado para soportar una carga P de 1500 Newton, determine el diámetro mínimo requerido de los pasadores B y C. Use un factor de seguridad de 2 contra la falla. Los pasadores son de un material con esfuerzo cortante de falla de 150 megapascales y cada uno de ellos está sometido a cortante doble. Bien, entonces como parámetro de entrada tenemos 1500 Newton sobre A. Y con esta carga nuestro objetivo será diseñar los pasadores B y C, para los cuales vamos a considerar un factor de seguridad de 2 contra un esfuerzo último o de falla de 150 megapascales. De esta manera, si estamos hablando de esfuerzos sobre los pasadores B y C, necesitamos la carga total que se está desarrollando en esos puntos. Ello lo logramos estudiando el diagrama de cuerpo libre para el elemento ABC. Así que titulamos DCL para ABC. Entonces aislamos el elemento suprimiendo los soportes o conexiones y sustituyéndolos por cargas reactivas. En el caso de C, tenemos una unión que limita el desplazamiento en los dos ejes, lo cual se traduce en una reacción CX y CY. En B tenemos la unión con un amortiguador, el cual generalmente cuando está cargado va a trabajar en compresión. Así que asumiré una carga entrando al nodo B. Esta correspondería a la fuerza BD. Y la razón de que sea un elemento a dos fuerzas es porque solamente posee dos conexiones en sus extremos. Ahora bien, para determinar estas cargas reactivas, ejecutemos la suma de momentos en el punto C. Entonces recordemos la lógica del método. Fijamos un soporte ficticio en C y analizamos el efecto de las demás fuerzas. Veamos que la carga P generará momento en la dirección positiva, mientras que para la fuerza B es necesario analizar el efecto de sus dos componentes. Vean que en el caso de la componente X, alrededor de C generaría un giro en dirección negativa. Asimismo, la componente Y de esta fuerza también estaría generando momento negativo. De este modo, para nuestros términos de la suma de momentos, iniciamos con la carga P, la cual es de 1500 Newton y que posee una palanca horizontal de 400 milímetros. Luego tenemos negativo el momento de la componente X de la fuerza BD. Vean que estaría dada por el coseno de 60. Y recuerden, si estamos considerando la fuerza horizontal, su palanca debe ser vertical. Por lo tanto, corresponde a estos 30 milímetros. Lo contrario para la componente Y, ya que es una fuerza vertical, su palanca es horizontal. De este modo tendríamos negativo fuerza sobre BD, seno de 60 por una palanca de 100. Todo ello igualado a 0. Al despejar la fuerza sobre BD, vamos a obtener aproximadamente 5.905,36 newtons. Ya con esta carga podemos ejecutar suma de fuerzas en cualquiera de los dos ejes. Iniciemos con el X. En este caso tenemos solamente la reacción en C y la componente X de la fuerza BD, la cual estaría dada por el coseno. Con ello la fuerza en esta dirección y en este punto es aproximadamente 2.952,68 newtons. Y si avanzamos a la sumatoria de fuerzas verticales, tenemos negativos 1500 de la fuerza P, he asumida negativa la reacción CY y positiva la componente Y de la fuerza BD, lo cual estaría dada por el seno.
Al despejarse Y, obtenemos aproximadamente 3614,19 newtons. Ahora bien, ya con el conjunto de cargas externas y las reactivas, vamos a trabajar en los esfuerzos. Iniciemos con el pasador B. El propio enunciado nos dice que el elemento está en cortante doble. Por lo tanto, si en ese punto se experimentaba una fuerza BD, internamente, gracias a los alojamientos del pasador, van a existir dos cargas cortantes de la misma magnitud y en dirección contraria a la fuerza. Entonces vean que para que haya equilibrio en este sistema, es necesario que la fuerza BD sea equivalente a 2 veces el cortante en B. De este modo, la carga cortante que experimenta el pasador es la mitad de la fuerza en ese punto. Así que tendríamos los aproximados 5900 dividido entre 2. Con ello trabajaremos con una carga de corte de 2952,68 newtons. Y ahora acá podemos emplear el concepto de factor de seguridad. Nosotros sabemos que esta cantidad es equivalente a la resistencia dividido entre el esfuerzo aplicado o el esfuerzo permisible. De modo que si despejamos el esfuerzo máximo que podríamos aplicar para este sistema, vamos a obtener el último dividido entre el factor de seguridad. Por lo tanto, para este caso es necesario que nuestros pernos no excedan 150 megapascales, pero entre 2, que es el factor de seguridad. Así que tendremos que diseñar para un esfuerzo máximo de 75 megapascales. Y entonces, si nosotros sabemos que el cortante sobre el perno B tiene que ser equivalente a la fuerza cortante entre su área de sección, si trasladamos el problema a nuestras variables, vamos a sustituir el esfuerzo en B por el esfuerzo permisible máximo que podemos aplicar. La carga cortante ya la conocemos y para el caso del área, ya que tenemos una sección circular, sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. Despejando el diámetro para el pasador B, vamos a obtener 4 veces la carga cortante dividido entre pi por el esfuerzo cortante permisible. Y para eliminar el cuadrado, colocamos la raíz. Ya podemos sustituir en los valores. Tendríamos 4 multiplicado por la fuerza cortante en newtons y dividido entre la resistencia, pero en megapascales. Con ello, al ejecutar la operación de Newton entre megapascal en raíz, obtendremos milímetros. Y como resultado, el cálculo arroja un valor aproximado de 7,08. De este modo, para que se resistan los 150 megapascales con factor de seguridad de 2, es necesario que se desarrolle mínimo este diámetro. Valores hacia arriba de esa magnitud soportarán, valores hacia abajo tendrán un factor de seguridad menor que 2. Ahora bien, avancemos con el pasador del punto C. Aquí teníamos dos cargas reactivas, por lo tanto es necesario que determinemos la fuerza total que se lleva a cabo en ese punto. Para ello, sumamos el cuadrado de las dos componentes en raíz. Entonces tendremos la componente X elevada a la 2 y la componente Y. Como resultado obtendremos una carga total sobre ese punto aproximada de 4666,98 newtons. E igualmente este pasador está en cortante doble, así que se cumple este mismo escenario. La carga cortante va a ser la mitad de la carga total en ese punto, lo cual al ejecutar ese cálculo obtenemos 2333,49 newtons. Y noten que estamos trabajando con el mismo material, por lo tanto vamos a tener también un esfuerzo permisible de 75 megapascales. Además, el esfuerzo cortante sobre C se puede modelar con la misma ecuación. Y también tendríamos que hacer el mismo traslado de variables. Así que podremos definir que una ecuación para el diámetro del pasador en C es 4 veces el cortante dividido entre pi por el esfuerzo cortante permisible. Y sustituyendo obtendríamos lo siguiente. El diámetro en C mínimo para que se soporten los 150 megapascales con factor de seguridad de 2 debe ser aproximadamente 6,29 milímetros. Recuerden que para estas medidas nosotros
En la industria no tenemos pernos de ese tamaño. Sí las podríamos obtener siempre y cuando generáramos en el torno 2 cilindros con esas dimensiones, lo cual elevaría los costos. Así que, por ejemplo, en la práctica, este diámetro que es de 6,29 se podría satisfacer perfectamente con un perno que tenga 1/4 de pulgada, los cuales corresponden a 6,35 milímetros. Mientras que acá en B tendríamos que utilizar un perno que tenga 5/16 de pulgada, lo cual corresponde aproximadamente a 7,94 milímetros. Así que recuerden siempre analizar qué nos ofrece la industria de metalmecánica. Con este análisis está listo el ejercicio 90. Pasemos al 91 que involucra el mismo sistema. En este caso, el enunciado es el mismo hasta donde se nos dice la carga P y se nos solicita determinar el factor de seguridad de los pasadores B y C contra la falla si están hechos de un material con un esfuerzo cortante de 150 megapascales. El pasador B tiene un diámetro de 7,5 y el pasador de C de 6,5 milímetros. Ambos pasadores están sometidos a cortante doble. Bien, ya que las cargas y la geometría son las mismas, ya tenemos las fuerzas reactivas gracias al ítem anterior. Como punto de partida tenemos las fuerzas que se desarrollan en C y en B. Además, se ha definido ya un diámetro para B de 7,5 milímetros y para C 1 milímetro menos, 6,5. Estudiemos primero entonces al pasador B. Ya hemos definido que el perno está en cortante doble. Por lo tanto, la carga interna tangencial al plano de corte es equivalente a la mitad de la fuerza BD. Así que tendríamos los 2.952,68. Por su parte, el esfuerzo cortante sería la carga entre el área y sustituyendo directamente tendríamos la fuerza ya estimada y pi-cuartos del diámetro a la 2. Vean que arriba estoy utilizando Newton y abajo milímetros cuadrados. Así que vamos a obtener una carga cortante sobre B aproximada de 66,84 megapascales. Con ello podemos definir el factor de seguridad para el perno B. Sería la resistencia a la falla cortante dividido entre el esfuerzo real aplicado. Con ello estaríamos trabajando con los 150 megapascales de resistencia y el cortante en B, para lo cual el factor de seguridad aproximado bajo este escenario es de 2,24 y esta es una magnitud adimensional. Trabajemos ahora con el pasador en C. Aquí ya habíamos calculado, gracias a la relación pitagórica, una fuerza total en C, la cual fue aproximadamente 4.666,98 newtons. Por su parte, la carga cortante es la mitad porque estamos ante cortante doble. Y para el esfuerzo vamos a considerar la fuerza entre el área, para lo cual tenemos un diámetro de 6,5 milímetros. Nuestro cortante es aproximadamente de 70,32 megapascales. Con ello, el factor de seguridad sobre C va a ser los 150 megapascales de resistencia entre la carga cortante. Y como resultado obtendremos un factor de seguridad para este perno aproximado de 2,13. Acá cabe resaltar dos elementos importantes. Estos diámetros de 7,5 y 6,5 sí son más realistas. Si tuviéramos un stock de pernos que estén en unidades del SI, probablemente sí encontremos pasadores de esas dimensiones. Sin embargo, es más frecuente que en la industria tengamos pasadores que son en pulgadas. Por otra parte, recuerden lo siguiente. Vean que en el pasador B se estaba generando mayor fuerza que en el pasador C. Aún así, el esfuerzo fue menor en B que en C. Ello nos obliga a recordar que la magnitud de una fuerza no define cómo se comporta una aleación, sino más bien es la proporción de la fuerza entre área la que define si un elemento resiste o no. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de mecánica de materiales. Gracias por su atención.